Piden elecciones atípicas para elegir nuevo alcalde de Bogotá. Distintos partidos coinciden en esta solicitud. Buscan suspender licencias de funcionamiento a petroleras que operan en Casanare tras crisis climática en la región. Más de 50 colegios en Bogotá con alto riesgo de violencia. Habrá plan de choque. En Así nacen las leyes, la ley que busca mayor responsabilidad de los hijos. Más de 100.000 millones de pesos se destinarían para la descongestión judicial. En Zona Digital, la apuesta de Bogotá por constituirse en una de las capitales con mayor conectividad. Medicina y política, la combinación de un congresista del departamento de Bolívar. Mabel Kremer presenta las noticias. Buenas noches. A pesar de las diferencias políticas entre los partidos, congresistas creen que son necesarias las elecciones atípicas en la capital del país para que los bogotanos elijan a un nuevo alcalde. A pesar de considerar las elecciones atípicas como un mecanismo que debe modificarse en la Constitución, el representante conservador por Bogotá, Telésforo Pedraza, asegura que teniendo en cuenta el retroceso sufrido en la capital, el gobierno nacional debe convocar elecciones. Ojalá se pueda elegir para Bogotá un gerente sin miramiento de color político. No se trata pues otra vez de regresar al tema de que si nosotros quién sacó más votos, etcétera, sino quién le puede servir mejor a los intereses de los 8,5 o 9 millones de bogotanos. Tatiana Cabello, representante electa por el Centro Democrático, indicó que no deben hacerse cálculos políticos con la ciudad y que se debe llamar cuanto antes a comicios. Lo que está pasando en Bogotá es muy delicado, seguimos estando en una incertidumbre. A pesar de que ya Gustavo Petro no está, el presidente candidato hoy Juan Manuel Santos tiene que tomar una decisión y citar y llamar y convocar urgente a unas elecciones atípicas en Bogotá. Para Ángela María Robledo, representante de la Alianza Verde, las elecciones son lo más sano para la democracia y lo más justo para Bogotá. La gente votó en Bogotá, cerca de 750.000 personas, ciudadanos y ciudadanas, por un proyecto, no solo por Petro, por el proyecto de Bogotá Humana. Y tiene todo el derecho a que ese proyecto, el plan de desarrollo que fue aprobado en el Consejo de Bogotá, siga rigiendo los destinos de la ciudad. Frente al encargo actual de la alcaldía y la designación de una terna por parte de los progresistas, la congresista Robledo dijo que es una acción legítima y que esperan que el gobierno la acepte. Suspender las licencias de funcionamiento a todas las petroleras que tienen sede en Casanare hasta tanto no se dé solución a la grave crisis climática que afronta la región, solicitaron al gobierno nacional congresistas de ese departamento. Al gran desperdicio de agua y contaminación que han venido realizando desde hace algunos años las petroleras que operan en Casanare, se le atribuye la actual crisis por la que atraviesa el departamento. Ellos están utilizando aguas de ríos, de caños, de quebradas, de lagunas que son de esteros, que son esteros allí de los animales, para reinyectarlas en los pozos petroleros. Y podemos mostrar con imágenes la realidad que hay allí, donde hay contaminación, donde hay derrame de crudo en ríos, en esteros, donde los animales terminan siendo infectados y muriéndose. Es por esto que el representante a la Cámara, Camilo Abril, solicitó al gobierno nacional que intervenga inmediatamente para frenar esta catástrofe ambiental. Que se haga una suspensión a las licencias ambientales que hay otorgadas en el departamento de Casanare hasta tanto no se vea cuál va a ser la forma de resolver esos problemas, qué va a pasar a futuro. Otra de las soluciones que también reclama el congresista y la comunidad es la ejecución inmediata del COMPES por un valor cercano a los 300.000 millones de pesos para la construcción del distrito de riego del departamento. Hablar del cuidado y la responsabilidad de los hijos es el tema del proyecto de ley del primer vicepresidente de la Cámara, Germán Blanco Álvarez. Sandra Rodríguez lo entrevistó y nos resuelve algunas inquietudes referente a esta iniciativa en Así nacen las leyes. Teniendo en cuenta diferentes circunstancias estudiadas por los jueces, se permitirá confiar el cuidado de los hijos a otras personas diferentes a los padres con grado de consanguinidad próximos, como lo son los abuelos paternos o maternos. ¿De dónde nace y qué pretende esta iniciativa? Hicimos un estudio de campo en la ciudad de Medellín con algunas universidades y facultades de Derecho y encontramos que no hay reglamentación en la relación de los abuelos con los nietos.
nos generó entonces la inquietud y lo trajimos como proyecto de ley a la Cámara de Representantes. ¿En qué circunstancias se transfiere el cuidado de los hijos a otros parientes y qué se tendría en cuenta para la elección de estos? La legislación colombiana, el Código Civil, el Código General del Proceso y las normas de infancia y de adolescencia están dispersas. Nosotros hemos querido en el proyecto reunirlas y anexarle a otras que hoy no tienen reglamentación. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el cuidado y las visitas de los abuelos hacia los nietos. No existen, no están reglamentadas y queremos que a través de una norma se obligue que los abuelos puedan hacer las visitas respectivas. Sobre todo si nos hemos dado cuenta que la concepción de abuelo ha cambiado a través de los años. Los abuelos en Colombia hoy no son los del bastón y los de mucha edad, son abuelos a muy temprana edad, producto de otros fenómenos. ¿Qué responsabilidad siguen teniendo los padres en el caso de que se confíe el cuidado de sus hijos a otras personas? Bueno, siempre estará la figura de la patria potestad de por medio. Y esto tiene que ver con el proceso de formación integral de los hijos. Tiene que ver con lo material, pero también tiene que ver con la formación en principios y en valores. Los padres se obligan siempre a mantener económicamente en alimentos, en estudio, en vestuario, en formación a los hijos. Todos los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que sus padres, sus abuelos paternos o maternos, en forma permanente y solidaria, asuman directa y oportunamente su custodia para su desarrollo integral. La próxima semana estaremos presentes con más temas de interés general en Así nacen las leyes. Hasta pronto. Los alarmantes niveles de inseguridad a que se están viendo expuestos los estudiantes en las afueras de los planteles educativos en Bogotá será uno de los puntos principales que se atacará desde la administración encargada de la capital del país a cargo de Rafael Pardo. Más de 50 colegios del distrito presentan altos riesgos de violencia. Como totalmente acertadas, calificó el representante a la Cámara, Alfonso Prada, las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional y el Distrital dirigidas a neutralizar la violencia a la que cada día se ven expuestos miles de estudiantes bogotanos. Están identificados los 53 planteles, los 53 colegios absolutamente identificados donde está el microtráfico, la droga y toda esta corrupción que rodea nuestra juventud y nuestra niñez. Las medidas internas que deberán implementar estos planteles educativos entre sus estudiantes para evitar el uso de la violencia complementarán las anunciadas por el alcalde encargado Rafael Pardo y el presidente Juan Manuel Santos. El aumento de pie de fuerza con la judicialización inmediata de quienes sean capturados en flagrancia hostigando a nuestra niñez y a nuestra juventud, y naturalmente con la instalación de cientos de cámaras en Bogotá para poder constituir la prueba que permita una judicialización eficaz de esta delincuencia. Con la aplicación de este plan se espera la desaparición total de este tipo de actos delictivos, ya que según un estudio de la Universidad de los Andes, 1 de cada 2 estudiantes ha sido víctima de robo o atraco al salir o antes de ingresar a su institución educativa. Por lo menos 100.000 millones de pesos que están consignados en los bancos por concepto de depósitos judiciales desde hace varios años podrían destinarse para la modernización, descongestión y el bienestar de la rama judicial. Así lo establece un proyecto de ley que será debatido por la plenaria de la Cámara de Representantes. La millonaria suma reposa en el Banco Agrario por concepto de las pólizas que los colombianos deben pagar al presentar una demanda y que luego de 10 años no pueden ser pagadas o declaradas prescritas por diferentes causas. Cuando yo voy a demandar a alguien, para demandarlo y me acepte el juzgado la demanda, tengo que llevar una póliza. Pero eso, muchísimos procesos ahí van, nunca pasan de ahí y esas platas quedan allí en un banco. Con la iniciativa, el congresista busca fortalecer la rama judicial. En fondos de publicaciones, en modernización de la justicia, en un 10% de estos recursos que vayan a mecanismos alternativos. El proyecto de ley será analizado en su segundo debate la próxima semana en la plenaria de la Cámara de Representantes. Los patrulleros de la Policía Nacional que lleven más de 5 años de servicio continuo podrán acceder a una prima mensual. Además, tendrían derecho a subsidios de vivienda y ascensos. Parte de estos beneficios se extenderían a otros miembros de las demás Fuerzas Armadas. Por lo menos 100.000 patrulleros se beneficiarían con esta iniciativa. Van a recibir a partir del 5º año del ascenso el 10% del salario mínimo mensual legal vigente. Cada año adicional un 1% hasta los 19 años y cuando cumplan 20 años, si no han ascendido, van a tener esta prima como factor salarial
y factor pensional. El proyecto busca también cubrir con subsidios familiares del 4% a todos los miembros de la fuerza pública. Para una población que es la que nos defiende, la que está en la primera fila, tanto en las ciudades como en el campo y en las selvas. La iniciativa ya fue aprobada por el Senado de la República en sus 2 debates. Ahora será la Cámara de Representantes la que dará los 2 debates que le restan. El Congreso de la República recibió con enorme satisfacción la decisión de eliminar las cláusulas de permanencia a los contratos de telefonía celular después de arduos debates que se registraron en la Cámara de Representantes los últimos 2 años, en los que se hicieron evidentes los abusos de algunos operadores de comunicación móvil. Además de la eliminación de las cláusulas de permanencia que venían amarrando a los usuarios de telefonía móvil a una empresa determinada, esta medida separa los contratos de prestación del servicio y la adquisición de los aparatos. Esta medida solamente aplica para los contratos que se pacten a partir del 1 de julio. Eso nos garantizará que los operadores de la telefonía móvil celular que mejor servicio presten, pues serán los que van a cautivar a los colombianos. Hoy tenemos más de 50 millones de celulares operando y yo pienso que empezó la nueva era en las tecnologías, donde estos operadores celulares se la deben rebuscar, es para prestar un buen servicio y traer más clientes a estos sectores. Asimismo, el Gobierno Nacional renovó las licencias de funcionamiento a las empresas Claro y Movistar por 10 años más. Ellos tendrán que decidir antes de un mes si deciden continuar o no con la operación en el país y cancelar la suma de 4.13 billones de pesos por el uso del espectro. De tal forma se garantiza la continuidad del servicio de telefonía móvil, se garantiza las nuevas inversiones de 4G, las nuevas tecnologías y de la misma forma el Estado garantiza su agenda en materia de tecnología de la información y las comunicaciones. Si aceptan continuar con la operación, Movistar deberá pagar inicialmente 1.3 billones de pesos y Claro 2.7 billones. El dinero restante se cancelará trimestralmente de acuerdo a sus ingresos. Comenzar a analizar y a discutir la reforma política para que los colombianos enriquezcan el debate en lo que resta del actual periodo constitucional fue la conclusión a la que se llegó en Quórum Deliberatorio, programa de opinión que dirige el presidente de la Cámara de Representantes, Hernán Penagos Giraldo. El invitado fue el analista y consultor John Mario González. Yo creo que la reforma política, hay una confusión en el país desde hace muchos años en torno a qué cubre. Debe ser, a mi modo de entender, una reforma política que acote y que mejore los mecanismos de representación política, de conversión de votos en curules, que fortalezca a los partidos políticos. Hay algunos temas que son coyunturales, digamos como para precisar un poco cuáles serían los temas relevantes, seguramente llegarán otros, pero los temas principales tienen que ver con lo siguiente. Primero, el tema del voto preferente. El tema del voto preferente se volvió un tema muy complejo. Otro tema, digamos, relevante tiene que ver con la circunscripción nacional de Senado. Tema que, a mi juicio, yo siempre he estado en contra, lo he escrito en las columnas que hago, lo he planteado en el Congreso de la República. La circunscripción nacional de Senado ha generado corrupción. Otro tema del que se quiere hablar tiene que ver con la financiación de los partidos. Yo siempre he creído que cada vez debe haber mayor financiación por parte del Estado. Hacer un debate, arrancar un debate en medio de una campaña electoral, digamos, no tan clara frente al tema de la reelección del presidente Santos, ¿es conveniente en este momento? Me parece que no es conveniente una discusión en esta época, o sea, no se va a dar. El Congreso no tiene la disposición para tramitar una reforma como esa. Digamos, en estas reformas políticas se toman demasiados intereses, pero extremos intereses en juego, y entonces el Congreso no va. Probablemente se discuta el primer debate o se tramite el primer debate, pero de ahí para adelante no avanza. Yo creo que no es fácil tramitar y llevar hasta aprobación una reforma política en lo que queda del periodo constitucional. Pues bien, faltan 3 meses, esta es una legislatura muy corta, pero lograr que en la opinión, lograr que en el Congreso, lograr que en la academia, lograr que en todos, digamos, los círculos
del país se empiece a hablar de una reforma política, ya es un avance. Luego de una serie de debates y peticiones de revocatoria de la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del río Bogotá, el Ministerio de Ambiente dio la razón al representante José Caicedo y sustrajo de esta zona de reserva 150.000 hectáreas de producción agrícola del departamento. Creo yo que esta decisión es positiva, es importante y debemos caminar hacia el ordenamiento ambiental adecuado de la Cuenca Alta de tal manera que